Bienvenidos a Escucha en la Noche. Un dato curioso. Todos las hemos visto. Esas figuras que se mueven por el rabillo del ojo. Sombras que aparecen en la noche, justo cuando estás a punto de dormir, o cuando crees estar completamente solo. Pero, ¿qué son realmente esas sombras en la noche? ¿Fantasmas? ¿Efectos de la luz? ¿O es solo nuestra mente jugando con nosotros? Hoy vamos a explorar un fenómeno tan común como inquietante. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que creemos ver. ¿Por qué vemos sombras en la oscuridad? Primero, lo básico. Nuestros ojos no funcionan igual en la noche. En condiciones de poca luz, la vista pierde detalles y depende más del movimiento y el contraste. Por eso, una simple sombra proyectada por un árbol o el reflejo de un coche en movimiento puede parecer algo más. Pero la ciencia tiene otra explicación. Cuando estamos medio dormidos, ansiosos o con miedo, nuestro cerebro puede crear imágenes o formas que no existen. Este fenómeno se llama pareidolia visual. Es el mismo efecto que nos hace ver caras en las nubes, o figuras humanas en las sombras del armario. ¿Y si no es solo la mente? Aquí es donde se pone interesante. Porque hay miles de personas alrededor del mundo que aseguran haber visto sombras vivas. Les llaman shadow people o gente sombra. Figuras oscuras que parecen tener forma humana, que aparecen y desaparecen sin dejar rastro. Algunos creen que son seres de otras dimensiones. Otros, que son manifestaciones de energía o incluso proyecciones de nuestros propios miedos. Lo cierto es que, aunque la ciencia no puede probar su existencia, el fenómeno se repite en distintas culturas desde hace siglos. ¿Existe alguna explicación médica? En algunos casos, las personas que ven sombras en la noche sufren de parálisis del sueño. Durante esta experiencia, el cuerpo está dormido, pero la mente está despierta. No puedes moverte, y en medio del miedo, es común ver figuras oscuras. Muchas veces estas sombras parecen estar junto a la cama, observando en silencio. Es aterrador, pero médicamente, es una alucinación temporal causada por el cerebro al entrar o salir del sueño. ¿Deberías preocuparte? La mayoría de las veces, no. Ver sombras en la noche es más común de lo que imaginas. Y casi siempre, tiene una explicación lógica: luces, estrés, falta de sueño o imaginación activa. Pero si sientes miedo, lo mejor es cuidar tu descanso, reducir la exposición a pantallas antes de dormir y mantener un ambiente tranquilo en tu habitación. Después de todo, una mente cansada puede inventar historias muy reales, incluso con la luz encendida. Las sombras en la noche nos recuerdan que el misterio no siempre está fuera. A veces, lo más sorprendente está dentro de nuestra mente. Si te gustó nuestro dato curioso, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando curiosidades en la noche.